Muy buenas tardes para todos. Muchas gracias por haber venido a esta casa. Pues quisiera como ofrecer una especial bienvenida a los hermanos capuchinos y a la policía que nos acompañan esta tarde para la presentación de un libro que fue un reto sin ninguna duda en muchos órdenes. Entonces nos acompañan esta tarde a la profesora Marta Saada, nuestra subdirectora científica, a quien agradecemos todo el apoyo que siempre ha prestado a la oficina y que hace posible que materialicemos estos ejercicios editoriales. Y nos acompaña la profesora Anel Hernández, autora de esta obra y con quien, bueno, esperamos tener una conversación lo más amena posible en la tarde de hoy. Entonces voy a dar la palabra a la profesora Saada en unos minuticos y luego arrancamos una conversación con la autora de la obra. Bueno, buenas tardes. Estaba apagado. Muy bien. Eso dice mucho de mi conocimiento sobre tecnología. ¿Y de mí? Dios mío. Okay. Bueno, muy buenas tardes para todos. Bienvenidos a este lugar que es el Instituto Colombiano de Antropología e Historia, encargado justamente de buscar, fomentar la investigación histórica, antropológica, arqueológica y la protección del patrimonio colombiano, específicamente del patrimonio arqueológico colombiano. Aquí esta es la casa de un conjunto de investigadores, de unos grupos de investigación en estas áreas, en nuestras áreas misionales, dedicados justamente a tratar de abrir nuevas preguntas, buscar nuevas fuentes de investigación, ahondar en metodologías que nos permitan responder muchas de estas preguntas de manera responsable con esta nuestra historia y también con la realidad de nuestro país. En esta tarea también, como Instituto Nacional de Antropología e Historia, buscamos fomentar relaciones en una primera instancia con América Latina y también con otros lugares del mundo, como puede ser sin duda Europa. Somos herederos también del Instituto de Cultura Hispánica que indagó durante mucho tiempo sobre estas relaciones iberoamericanas. Bienvenidos entonces y bienvenida muy especialmente a Anel Hernández Sotelo, quien generosamente nos presenta un libro que indiscutiblemente se trata de una empresa mayor, de una gran envergadura, una apuesta osada que nos agrada mucho. Pensar la historia o repensar la historia capuchina en su envergadura, digamos, internacional desde un país de América Latina que es México. Este tipo de empresas, de apuestas fundamentales, nos parecen, buscamos apoyarlas sin duda desde el Instituto, y la editorial del Instituto está abierta justamente a recibirlas. Justamente la colección Espirales, de la cual hace parte este texto, está destinada justamente a estas indagaciones sobre la historia colonial y tratando justamente de apoyar los esfuerzos por abrir nuevas fuentes que podamos ir estudiando desde las preguntas que realizamos desde nuestros contextos nacionales, en este caso de Colombia. Entonces nos agrada mucho que este libro forme parte de esta colección. Celebramos este esfuerzo ambicioso realizado con fuentes diversas de archivos de Madrid, de archivos de México, con fuentes escritas, con fuentes gráficas, exploradas de manera rigurosa y con cierto picante, en el buen sentido de la palabra, que también se agradecen los esfuerzos historiográficos. Y también para nosotros es un gusto presentar un esfuerzo que se hace desde la historia, pero que también presenta algunas posibilidades de diálogo con la antropología, ¿no?
un esfuerzo por ir descubriendo, desentrañando los matices y las profundidades de la vida capuchina, de los capuchinos, y te lo agradecemos enormemente. Y sin más preludios, entonces quisiera presentar a Anel Hernández Sotelo, quien es doctora y maestra en Humanidades de la Universidad Carlos III de Madrid. Estudió su licenciatura en Historia en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Es miembro del Sistema Nacional de Investigaciones de México, del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Ha recibido pues algunas menciones y premios que indiscutiblemente se reflejan en la calidad de la obra que hoy tenemos el gusto de presentar. Entonces, bueno, una de las ideas que hemos tratado de plasmar en estas presentaciones del libro, de libros en el instituto, pasa por de pronto tener un poco una conversación más tranquila con los autores, poder explorar algunas ideas sobre explorar las ideas que dieron lugar a estos trabajos, señalar en alguna medida sobre el cierre de la conversación qué posibles líneas que deja abiertas a cada una de estas obras. Yo, antes de entrar en la conversación, quisiera también reconocer y digamos que nos acompaña el profesor Jorge Gamboa, coordinador del grupo de Historia Colonial, quien estuvo a cargo de la selección de este trabajo. No nos pudo acompañar en la tarde de hoy el profesor Guillermo Sosa, que hizo un comentario muy especial en un momento muy temprano, en un momento muy germinal del proyecto, observaciones, todas ellas del proceso editorial del instituto, que fueron incorporadas por el profesor Anel al manuscrito, y bueno, luego arrancó todo el proceso, ahí sí, editorial. Entonces, bueno, para arrancar la conversación, profe, yo quisiera consultarle por un poco la génesis de las ideas que dieron lugar a esta obra. En el marco de la investigación doctoral, que es en donde tiene lugar el desarrollo de la forma original de este manuscrito, ¿por qué la pregunta por la historia de las comunidades religiosas en el siglo XXI? O sea, ¿por qué volver sobre esa pregunta y cuál es la importancia de volver sobre esa pregunta hoy? Bueno, buenas tardes a todos, muchísimas gracias. ¿Sí se oye? Sí. Bueno, primero quiero agradecer a mi familia, a mi mamá y a mi tía, que siempre me acompañan a todas partes. Después, pues al instituto, de verdad estoy sumamente agradecida con el Instituto de Antropología porque me dio esta oportunidad de que la obra salga publicada. Y bueno, también tengo que agradecer al director de la Facultad de Filosofía y Letras de la UAP, que bueno, gracias a pues, su apoyo estoy aquí, ¿no? Al doctor Ángel Sholokowski, ¿no? Y bueno, la génesis del libro, híjole. A ver, ¿por qué escribir una historia como general de órdenes religiosas? Me parece que la gran escritura de las órdenes religiosas se dio sobre todo en el siglo XIX, pero fue una escritura que tenía que ver con los datos, con las fechas, con quién era el provincial, quién era... Pero no había... yo lo que quería entender era, primero, cuál era la ontología propia de un fraile capuchino. Porque al menos en México, el capuchino es un franciscano más, ¿no? Y a partir de esta investigación, me di cuenta que no, que incluso desde sus orígenes podemos hablar de una historia que podría ser incluso una historia circular, porque los capuchinos lo que hacen desde 1528, que es cuando Mateo de Bacio funda la orden, lo que hacen es algo que perdieron los franciscanos, que es recuperar el ideal del franciscanismo primitivo, del franciscanismo del San Francisco, que nunca estuvo como plenamente convencido de cuáles eran las directrices de la orden que fundó, que hay que decir que Francisco no quería fundar ninguna orden, pero de pronto masivamente hubo
frailes que quisieron ser franciscanos, y claro, pues desde las cúpulas de poder le dijeron, oye, organiza un poco esto porque pues, ya todo el mundo es fraile, ¿no? Y entonces a partir de ahí, pues justamente comienza esta idea de hacer una orden religiosa bajo los edictos de Roma. Pero entonces lo que hacen los capuchinos, que es una cosa que a mí desde el principio me encantó, es que vuelven en el siglo XVI a los orígenes del siglo XII y XIII. Y esta cosa es una cosa que los franciscanos conventuales y observantes no entendieron en la época, ¿no? ¿Por qué? Porque hay que considerar que, bueno, la orden comienza y si bien al principio los frailes eran frailes pobres, iban andando descalzos, etc., muy pronto, sobre todo con los conventuales, que hay que decirlo, la orden directa que funda San Francisco son los franciscanos conventuales. Y estos se llaman conventuales porque viven en conventos de ricos. Es decir, los conventuales pierden esta característica principal del franciscanismo, que es, por ejemplo, alimentarse mediante la limosna, ¿no? Entonces, los conventuales a lo largo del tiempo, pues digamos que van haciendo también, van ennobleciendo el hábito franciscano, ¿no? Le ponen capillas, algunos conventuales traen también bonetes, etc. Y los capuchinos, en 1528, pues se dan cuenta de que eso ya no tiene nada que ver con el principio los principios de San Francisco. Y en este sentido sí quisiera hacer como un apunte. Nosotros estamos muy acostumbrados a las marcas de ropa, etcétera, ¿no? De alguna manera la marca viste, y esa marca que tú traes puesta también te marca ante los demás como ser social. Nosotros leemos también cómo estamos vestidos. En este sentido, a mí me interesaba mucho el impacto que había tenido recortarle la capilla al hábito y coserle el capucho directamente a la túnica. Eso para nosotros pues podría ser como, bueno, pues así le gusta y ya está. Pero en el siglo XVI principalmente hay que recordar que la indumentaria es una marca social y es una marca también de una jerarquía. Entonces, yo en el libro, una de mis tesis fundamentales es que la reforma capuchina no es en realidad una reforma de la regla, sino más bien los capuchinos lo que quieren es recuperar la regla sin glosas que la mitiguen. ¿Por qué? Pues porque franciscanos observantes y franciscanos conventuales mitigaban la regla. ¿Y qué significa mitigar la regla? Bueno, si ahí dice que tenemos que estar todo el tiempo, por ejemplo, descalzos, lo que hacían los conventuales y los observantes para el siglo XVI era glosar, es decir, poner excepciones, ¿no? Vale, pero si el fraile está enfermo, que use sandalias. Si es cronista, que use sandalias. Si es el preferido del rey, que use sandalias, ¿no? Y los capuchinos van a ser como muy rectos en el sentido de no, o sea, el cuerpo es de donde emana todo el sistema penitencial simbólico del antiguo régimen, ¿no? Entonces, la génesis de esta obra tiene que ver con mi búsqueda por lo raro, ¿no? Por el monstruo, entendido el monstruo como el exceso o el defecto, ¿no? En este sentido, y esto también lo sostengo en el libro, el capuchino es un monstruo. ¿Por qué? Porque tiene defecto de capilla y de todas las cosas, los bonetes, etcétera, que para la época pues los religiosos ya se ponían, los religiosos franciscanos. Entonces es defecto de capilla, es decir, defecto de tela, y exceso de pelos, exceso de barba, ¿no? Y esto hay que recordar que la edad moderna es una edad de prodigios. Lo que se venden en los papeles ambulantes es, ya saben, nació una niña con 2 cabezas, 3 ojos y patas de avestruz, ¿no? Y eso es lo que se vende, que sería un poco lo que en México conocemos como la nota roja, ¿no? No sé aquí cómo lo conozcan, pero... Sí. Estas son las notas que circulaban, ¿no? Entonces, hay que recordar también que es la gran época de la imprenta, de la difusión no solo del libro, sino de coplas, etcétera.
Y los capuchinos, si bien los franciscanos nunca los van a querer, bueno, no sé si ahorita ya se arreglaron con los franciscanos, pero durante todo el periodo que yo estudié, de hecho puedo decir que los franciscanos observantes fueron los más acérrimos enemigos de los capuchinos y que en los inicios de la Reforma hubo muertos, ¿no? Entonces, lo interesante aquí es cómo se moldea este imaginario de un fraile que realmente es penitente a partir de un tipo de hábito simple y de pelos en la cara, ¿no? Pero además hay otra cosa interesantísima. En esa época, bueno, ustedes saben, Carlos V pone de moda en toda España las barbas. Se dice que lo pone de moda porque era prógnata, y entonces para que no se le viera tanto la salida de la mandíbula, pues se dejó la barba, ¿no? Entonces ahí hay un conflicto muy interesante porque digamos que en España, en esta época donde los capuchinos llegan a España ya a finales del siglo XVI, había una especie de piurito así muy específico sobre el tema de los rostros barbados. El rostro barbado del rey era un rostro penitente porque estaba limpio, porque estaba recortada la barba, etcétera, y además era un rostro real, es decir, regio, ¿no? Pero el rostro de los capuchinos es un rostro en el que se dejan crecer los pelos hasta donde pueden, y hay historias de capuchinos que, bueno, a su muerte, por ejemplo, la barba le llegaba 2 o 3 centímetros arriba de la cintura. Pero hay que entender que esa barba no es una barba peinada, no es una barba limpia. Lo más probable es que esos capuchinos tuvieran piojos en las barbas. ¿Por qué? Porque además estos capuchinos tienen un amor a su hábito, que es el primigenio hábito de San Francisco, que no se lo quitan ni para dormir. A finales del siglo XVIII hay un médico en España que escribe un libro exclusivamente para capuchinos, pidiéndoles que por favor se desvistan el hábito para dormir, se lo cambien de vez en cuando y se laven las barbas a veces, porque se estaban haciendo, digamos, puntos de contagio de diferentes enfermedades, ¿no? Este capuchino, por ejemplo, este médico, perdón, habla de que la mayoría de los hábitos de los capuchinos tenían pulgas y piojos, y eso generaba que todas las comunidades capuchinas estuvieran llenos de este tipo de alimañas, ¿no? Pero entonces, mientras para lo real, para lo regio, esta suciedad tiene que ver con el desperdicio, para los capuchinos, y esto es lo que va a escribir Zacarías Bovelio, que es el primer cronista de la orden, para los capuchinos la dejadez de la barba, la suciedad, los remiendos, por ejemplo, el primer santo que tuvo la orden, San Félix de Cantalicio, bueno, ese hombre incluso en sus crónicas dice que él mismo cortaba su hábito para después ponerle remiendos de muchos colores, porque un hábito muy remendado también es símbolo de piedad y de penitencia. Entonces es súper interesante porque a la entrada del siglo XVIII y sobre todo a finales, que empiezan todas estas reglas de urbanidad pues, en toda Hispanoamérica, en Europa, etc., el capuchino se convierte en un problema, porque los capuchinos de la época, desde mi punto de vista, no comprenden su religiosidad desvistiéndose del hábito y quitándose las barbas. De hecho, hay un capuchino que se apellida Vélez, que bueno, este capuchino incluso pues fue llevado a las cárceles de España, esto ya a principios del siglo XIX, porque cuando empiezan todas las ideas estas liberales de la Revolución Francesa que llegan a España, etc., lo primero que se pide en España es que los religiosos ya no anden con hábito en la calle. Y Vélez, por ejemplo, dice, yo no puedo hacer eso, y lo meten a la cárcel por andar con el hábito y andar con barbas, ¿no? Y ojo, no estoy hablando de un fraile lego, estoy hablando de alguien que fue obispo, me parece que de Ceuta, no lo recuerdo ahora, ¿no? Entonces, esta sería como la génesis del libro, ¿no? ¿Cómo me enteré yo que existían los capuchinos en un sitio donde el panorama capuchino es casi nulo? Cuando yo estaba haciendo mi tesis de licenciatura, pues yo quería encontrar un libro raro.
y encontré un libro que se llama Las falacias del demonio, de un capuchino que se llama Félix de Alamín, que además algunos escritores, sobre todo europeos, lo consideran uno de los últimos místicos capuchinos, aunque yo no estoy de acuerdo, pero bueno, lean el libro y ya se dan cuenta, ¿no? Y entonces, ahí lo que a mí me interesaba al principio era ver cómo muta la figura del demonio en la transición entre lo que conocemos el barroco y la ilustración. Pero a la hora de yo estar redactando mi tesis de licenciatura, me di cuenta que no tenía ninguna obra de dónde agarrarme para definir la calidad del capuchino. Yo no podía definir a Alamín más allá de, bueno, es un franciscano reformado que se llama capuchino y punto. Entonces, a partir de ese vacío, pues dije, seguro que en España ya está más estudiado el tema, etc. Yo llevaba ya un proyecto solamente sobre la predicación capuchina, que además, esto también es un dato interesante, la predicación que hacían los capuchinos fue muy famosa, de alguna manera en tono burlesco, porque cualquier predicador que se subía al púlpito y comenzaba a predicar flores y cosas así como muy extrañas, y entonces empezar a hablar, por ejemplo, de los zapatitos de la Virgen de Guadalupe, etcétera, que hay que recordar que es la época también del teatro del siglo de oro. Todo el púlpito se teatraliza, el púlpito comienza a ser, digamos, la competencia del teatro de corral. Entonces, en este contexto, la predicación a la capuchina, o así se le conocía, también se conocía como predicación gerundiana. ¿Por qué? Porque en España un jesuita se fue con todo contra los capuchinos y de ahí viene, por ejemplo, este mote de ese predica capuchinadas. Entonces, cuando yo vi estas cosas, dije, no pueden ser unos franciscanos X, ¿no? Tiene que haber algo, pero lo que me di cuenta es que la impronta capuchina no está sustentada en las esferas del poder. La impronta capuchina está abajo, en el pueblo, y el pueblo por eso se apropia, el mismo nombre de capuchinos se lo deben al pueblo. La orden se llamaba Orden de San Francisco de los Eremitas, un nombre larguísimo, ¿no? Y la gente comienza a ver ahí con capucho y les llama capuchinos, ¿no? Entonces, cuando me di cuenta de que la historia de la orden no la podía hacer desde el punto de vista directamente jerárquico de la iglesia, fue cuando me empecé a preocupar por pues esta historia de la indumentaria, ¿no? Y la historia del cuerpo, que es un poco la base del libro, ¿no? Entonces, pues así empezó todo esto preguntándome quiénes son los capuchinos, y de hecho el primer artículo decente que publiqué sobre el tema, porque publiqué cosas antes, pero uno siempre se arrepiente de lo que publica 10 años después, ¿no? Pero el primer artículo decente que publiqué justamente se llama así, ¿quiénes son los capuchinos? Aportaciones historiográficas sobre una reforma franciscana, ¿no? Porque realmente pues no se conocía, ¿no? Y cuando fui a España me di cuenta que allá sí hay una noción de que el capuchino es diferente, pero tampoco había una historia cultural. Había historias de la institucional, de la orden, de que si fulano se peleó con sutano, etc. Pero no había algo que me explicara por qué fue tan importante el hábito y las barbas, que desde mi punto de vista fue y quizá es, aunque ahorita ya no llevan barba a fuerza, pero la mejor máquina de propaganda que tuvo la orden, ¿no? Porque además al principio los capuchinos no les gustaban las letras, creían que lo más interesante era seguir a San Francisco desde la espiritualidad, y de hecho, bueno, el vacío de los capuchinos se debe también a los propios capuchinos. En las primeras crónicas se escribe que, bueno, no importa tanto tener ahí un certificado de quién muere, quién ingresa, etcétera, porque lo que le importa a la orden es honrar a Dios, y lo otro, las biografías de los hombres, es cosa mundana. Entonces, ese es otro problema. Desde la génesis de la orden hay vacío, ¿no? Y creo que ahora, sobre todo con este giro antropológico, el giro lingüístico, podemos acercarnos mucho a los génesis de las órdenes religiosas, pero desde el punto de vista cultural. Y esto además creo que es político. ¿Por qué?
porque la política en el siglo XXI es toda la cultura a la basura. Todo lo que pienses en cultura no sirve, hay que comprar, 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 consumir, consumir. Entonces a mí me parece que los historiadores lo que tenemos que hacer es dar una vuelta hacia lo que fundamenta los modos de ser y los modos del deber ser en las sociedades, ¿no? Y eso es lo que pues en el siglo XX y XXI pues ya no hay, ¿no? Entonces, hablamos de una historia que se separa en algunos momentos de los hechos y va hacia una historia de las ideas, ¿cierto? Hay un tramo muy interesante del libro donde está un poco el núcleo de la obra, en los capítulos 2 y 3, en el que están un poco vistos cómo se construye un conjunto de ideas y cómo estas impactan en lo cotidiano, ¿cierto? Eso está como en el centro de la obra, pero quisiera que volviéramos un poquito atrás y de pronto que nos hablara un poco de los retos de la investigación en historia, pensando en el caso particular de una comunidad religiosa como la de los capuchinos. El tema de la consulta de fuentes primarias, imagino, no es tan sencillo o tan estandarizado como uno podría pensar. Bueno, si voy a estudiar un tema de comercio colonial, probablemente voy a ciertos archivos que intuitivamente puedo decir, bueno, los archivos nacionales, voy de pronto a los archivos de las ciudades que fueron portuarias, pero, y digamos, esos archivos poco a poco han ido tecnificándose, poniendo a disposición del público, por ejemplo, repositorios digitales, o una serie de herramientas a las que hoy puede acercar un historiador con algo más de facilidad. En el caso del estudio de una comunidad como esta, ¿qué retos presentó la investigación? ¿Y en qué momento pudo usted comenzar a resolver esta pregunta por el trasfondo filosófico y el trasfondo teosófico? Que, digamos, parte ese momento muy temprano del siglo XIII, que es bien particular, que uno abre un libro, que el libro titula Entre los siglos XVII y XVIII, y la primera referencia, la primera situación de época que uno encuentra en el libro es justo al siglo XIII. Entonces, bueno, primero, los retos frente a los archivos, y en qué momento usted comienza a encontrar real sustento para elaborar luego lo que será el núcleo del trasfondo filosófico, pasto de la vida cotidiana. Bueno, a ver, aquí sí quiero decir una cosa que quizá a los que estudian capuchinadas les interese, ¿no? Y no lo digo despectivamente, ¿no? Lo digo con mucho cariño. A ver, en México hay muchas obras de capuchinos, muchísimas en las bibliotecas con fondos antiguos. Pero el problema es que están ahí y yo no sabía ni cómo llegar ni nada, porque los capuchinos, bueno, solamente, no sé si por ahí a los padres les suene Francisco de Ajofrín, que fue un capuchino que sí estuvo en la Nueva España, pero nada más fue para recaudar dinero para una misión que tenían los capuchinos en el Tíbet. Estuvo ahí más o menos 4 años, escribió una crónica sobre lo que había en México, etc. Entonces, a mí lo que nunca me preocupó fue la escasez de fuentes, porque yo veía que había muchas fuentes. El problema era contextualizar esas fuentes porque, por ejemplo, en México existe la Biblioteca Franciscana, que está en Cholula, en Puebla, y esa biblioteca tiene un montón de libros solamente de franciscanismo, ¿no? Ahí encontré diversas revistas, incluso del siglo XX, hay libros, etcétera, pero son libros, no sé si aquí utilicen la marca de fuego o se utilizó la marca de fuego, creo que es una cuestión meramente novohispana. En Nueva España lo que se hacía es, yo tengo este libro, soy de una orden religiosa, y como si el libro fuera un toro, se le pone una marca de fuego aquí con la insignia de la orden. Es súper interesante porque hay libros en México que tienen hasta 7 marcas de fuego, lo que nos dice que ese mismo libro pasó de un convento a otro, pero además de por ejemplo, de carmelitas a franciscanos, de franciscanos a agustinos y de agustinos a paulinos. El reto es saber cómo fue
tránsitos, ¿no? Entonces, casi todos los libros que hay de capuchinos tienen sellos franciscanos. Y yo decía, a ver, pero si los franciscanos odiaban a los capuchinos, ¿por qué tenían sus libros? Ah, pues para censurarlos. Hay libros de capuchinos en México que están literalmente así, líneas enteras. Y entonces ahí yo dije, vale, tengo las fuentes, pero ¿cómo contextualizo que un hermano de orden esté censurando a otro y de esta manera? Hay casos incluso en que el texto, vamos a decir, este es el texto, está recortado así y la página sigue, ¿no? Entonces estamos hablando de una censura al interior de la orden franciscana. Entonces mi problema nunca fue la falta de fuentes, ¿no? Yo quiero decir que yo me dedico más a estudiar la cultura escrita en libro impreso, ¿no? Cuando me fui a España, que allá hice la maestría y el doctorado, dije, vale, pues aquí debe haber muchísimos más libros, entonces me voy a ir a los archivos. Y me encontré con documentos de archivo que yo era incapaz de entender justamente porque no tenía el contexto de cuál es la diferenciación entre un capuchino y un franciscano. Entonces, tip número 1, para la gente que quiera volver a la génesis de las cuestiones de las órdenes religiosas, hay que ir a las crónicas originales de la orden. Hay muchas erratas, de hecho me encontré muchísimas erratas de capuchinos que escribieron libros, pero que se ve que nunca fueron a la crónica original, porque son erratas que uno que hubiera visto la crónica original de 1600, 1700, no las tendría. Entonces aquí hay otro problema que creo que también por eso hay que regresar al tema de las órdenes religiosas. Los historiadores, los pocos historiadores laicos que tratan el tema capuchino, aunque sea tangencialmente, lo que hacen es citar las referencias de los capuchinos que supuestamente leyeron las obras originales. Y cuando uno va a la obra original dice, esto no es. Entonces, ¿qué pasa? Es un teléfono descompuesto hasta que uno dice, bueno, ¿esto qué es, no? Entonces, primero, cuando vi yo que había mucha documentación, dije, yo no entiendo nada, me fui a leer los, ¿cuántos son? 1, 2, 3. Los 7, bueno, son 6 tomos de este pelo así, de las crónicas capuchinas, y uno que está en manuscrito. El manuscrito lo tradujo justamente a Jofrín, pero no lo terminó. Es un libro precioso porque es un libro manuscrito que tiene paginación, tiene índice, bueno. Entonces tuve que ir a las crónicas y ahí fue donde dejé mi tema de la predicación en la capuchina para que fuera un capítulo del libro, ¿no? Porque me di cuenta que había que rastrear desde el principio. Y quiero decir que ni siquiera rastreé el principio. ¿Por qué? Porque la crónica está escrita en latín y yo no leo latín. Entonces lo que hice fue hacer una reestructuración de mi tesis que tenía que ver más con el tema de la traducción de esas primeras crónicas en latín al castellano. Y aquí hay otra cosa muy singular. Incluso el traductor, el primer traductor de la obra de Zacarías Boverio, que es el primer gran cronista oficial de la orden, aunque quiero decir que hubo muchos cronistas antes, pero Zacarías Boverio, que era además plurilingüe, y era un capuchino muy atípico, ¿no? Zacarías Boverio lo que hace incluso es un manual para enviárselos a las provincias capuchinas para decirles, me tienes que decir qué frailes estuvieron, cuándo se murió, si vivió en santidad, etc. Y él fue haciendo un método cuasi científico para realizar esa orden. Seguramente se ayudó de mucha gente y bueno, ahorita voy a referirme, me voy a salir un poco del tema, pero voy a referirme a las imágenes del libro, ¿no? Mi hipótesis es que Zacarías Boverio hizo todo una campaña de culturización en Italia principalmente para hacer esta reseña, pero en esta campaña también tenía que sustentar por qué los capuchinos eran tan rebeldes y tan odiosos que querían vestirse de una forma diferente que como lo hacían los franciscanos de la época. Entonces, la última parte del primer libro de las crónicas trae un apéndice enorme
sobre la verdadera historia, la verdadera forma del hábito de San Francisco. Y mi hipótesis es que lo que hizo Zacarías Boverio, aunque bueno, es una hipótesis, no la pude probar, por eso no está en el libro, pero se las digo ahora, esta hipótesis es que él mandó gente, por ejemplo, a Roma, a Asís, a que vieran las pinturas que había de San Francisco, y entonces de lejitos, pues más o menos que vieran cómo era el hábito, ¿no? Pero justamente aquí hay una, vamos a decir, transubstanciación del capucho. ¿Por qué? Porque en ningún lugar del mundo un capucho puede estar así parado. O sea, el capucho se cae por la gravedad. ¿Qué hicieron estos? Bueno, pues a la hora que le pasan los manuscritos, las imágenes, al primer cronista, todos los San Franciscos, incluso los de Giotto, que vamos a decir que Giotto es el artífice del San Francisco que tiene ya este peeling, o sea, ya es blanco. San Francisco era morenísimo, ¿no? Era bajito, parece que estaba un poco jorobado, feo, pues, ¿no? Y entonces, ¿qué hace Giotto? Giotto, cuando cuando lo invitan a que él pinte en Asís, hace nórdico a San Francisco totalmente, le hace un peeling y lo blanquea totalmente, y le quita todas las barbas, y además el hábito lo hace súper holgado. Y eso para los franciscanos, para los capuchinos es una afrenta. ¿Por qué? Porque quita su ontología. Entonces, ¿qué hizo esta gente? Pues la gente que veía estas pinturas de Giotto, lo que hace es traducir al imaginario capuchino ese San Francisco que no está como capuchino. Y por eso en todas las imágenes del libro uno ve pintura de Giotto y el capucho así. Esto no es la pintura. Pues es que también ahí en la imagen, en la lectura histórica de la imagen, está la consolidación de la orden. Los capuchinos reinventan un San Francisco al que se le para el capucho todo el tiempo está el capucho así. ¿Y eso qué significa? Eso significa que eso es una propaganda y un contraataque hacia los observantes, porque a los observantes les están diciendo: tu capilla y tu capucho así, eso no existe, mira, aquí está, y además son imágenes fidedignas traídas de Roma. Entonces, ¿a dónde voy con todo esto? A que en realidad cuando yo me estuve acercando al corpus, me di cuenta que tenía que trabajar no nada más una historia de los capuchinos desde el siglo XX para atrás, sino trabajar con un montón, vamos a decirlo así, de traducciones sobre la figura de San Francisco. Y esto sí quiero decirles que fue un reto total. Primero, porque en la época de San Francisco muy pocos son los pintores que firman sus obras. Entonces es muy difícil rastrear. Quiero decir que este apéndice que les digo del hábito tiene aproximadamente 80 imágenes de hábitos, ¿no? De los cuales certificado y más o menos como en hipótesis alguna, que son las que están aquí, pude decir: esta imagen corresponde a Giotto, esta imagen a Guido Pisano, esta imagen, y ahí en esa comparación es donde las fuentes se me empiezan a hacer más grandes, porque entonces yo ya no nada más estoy trabajando con crónicas de 1600, sino que estoy trabajando con una imagen de 1600 que refiere a imágenes del siglo XII, XIII, XIV, y también se hace un recorrido de cómo en realidad los seres humanos estructuramos imágenes en nuestra cabeza, independientemente de que tengamos una imagen objetiva, ¿no? Es esto del vaso medio lleno o medio vacío. El capuchino es medio barbado o muy barbado, tiene medio hábito o no tiene hábito, etc. Y estas son las discusiones que en realidad el mismo cronista me llevó de la mano para decir: tengo que hacer una historia de barbas y capuchas, porque si el cronista en el siglo XVI dedicó tantas hojas y además se invirtió tanto trabajo sistematizar todo eso, y seguramente pues mandaron, como les digo, a muchas partes, sobre todo de Italia, a hacer réplicas, que ya lo digo, no son réplicas, de hecho algunas incluso están en negativo. Prácticamente fue el primer cronista oficial de la orden el que me llevó de la mano hacia qué fuentes tenía que utilizar. Entonces,
y aquí lo digo para la gente que le gustan los capuchinos, hay muchísimas fuentes que quedan por estudiar, pero muchísimas. Problema, uno, los capuchinos han sido muy descuidados en sus archivos, y eso sí, lo tengo que decir. No les ha interesado el tema de su historia. Ya les digo, al principio ellos justifican que porque eso es cosa mundana y ellos van a ser obra de Dios, ¿no? Pero hay otros problemas. Por ejemplo, en la Real Academia de la Historia de Madrid hay 2 tomos enteros que se llaman Papeles de Jesuitas y están llenos de cosas de capuchinos. ¿Por qué se llaman Papeles de Jesuitas? No sé. Los jesuitas los recogieron, los jesuitas espiaban a los capuchinos, tampoco lo sé. Pero incluso ahí hay copias de cartas que monjas capuchinas de Guatemala enviaron a Madrid después de un terremoto que destruyó su convento, ¿no? Y están papeles de jesuitas. Entonces yo creo que el reto de trabajar con órdenes religiosas es, primero, los archivos pues no están catalogados. Segundo, hay mucho recelo de cómo un celular va a entrar a ver nuestras cosas, etcétera, y eso. Pero más allá de eso, también me parece que la historia de la Iglesia ha estado muy, ¿cómo decirlo? Es que quiero usar una palabra que no sea tan agresiva, pero la historia de la Iglesia ha sido vista como la historia directamente de la dominación, del exterminio, pero hay que entender que la Iglesia no es una, que hay no nada más un montón de maneras de ser religioso dentro de la Iglesia, esas son las órdenes, sino que también está la Iglesia triunfante, la Iglesia militante, etc. O sea, y además, en el tema de los capuchinos, no es la Iglesia de la cúpula la que hace la orden, es el pueblo, que el pueblo se ve reflejado en esa suciedad, en esa descalcez, en esa pobreza, porque además los capuchinos cuando llegan a España es justamente el siglo de la gran decadencia española. Entonces la gente se ve, no tiene nada que ver un franciscano conventual que además se lleva súper bien con los dominicos y es inquisidor, a un capuchino que anda por ahí caminando y que además su única forma de prédica es un libro y una imagen, a lo mejor de María, punto. Ellos hacen sus escuelas muy tarde, muy tarde considerando que el origen fue en 1528, es hasta un siglo después más o menos, cuando los capuchinos comienzan a fundar casas de estudio. Por lo tanto, los primeros predicadores capuchinos lo que predican es el Evangelio de la Biblia, punto. Ellos no saben de teología, no les interesa, porque además esa es una cuestión que tiene que ver con las cúpulas de arriba. Aunque sí tengo que decir otra cosa, y este es un tema que queda por ahí. Creo firmemente, aunque a lo mejor los padres me van a decir que no es así, pero creo firmemente que en realidad la consolidación de la orden se debe a las mujeres. ¿Por qué? Porque fue Vittoria Colonna y Catalina de Sibo las que directamente hablan con el Papa y dicen, mira, que ya hay un montón vistiéndose de capuchinos, Mateo de Bacio y Luis de Fossombrone no se llevan bien porque uno quiere una cosa, el otro otra. Entonces, son estas mujeres que además Vittoria Colonna Catalina Sibo era sobrina del Papa y Vittoria Colonna estaba casada con un marqués de España que también tenía muchos vínculos con la Iglesia. Entonces, entre estas mujeres son las que dicen, organicemos esto, y son ellas las que se mueven para la bula pontificia en donde se erige la regla. Ellas son las que ponen en orden a estos primeros observantes que se salen de la observancia para hacerse capuchinos. Y este es un tema que no está nada explorado. ¿Cómo son las mujeres las que configuran legalmente la orden capuchina? Por ejemplo, en Francia está otro ejemplo. A los capuchinos no se les permitía salir de Italia, pero resulta que aunque el Papa no les permitía salir de Italia, en el siglo XVII ya tenían una comunidad en París. Y uno dice, ¿y esto cómo? Pues porque la reina de Francia de esa época se volvió amante de los capuchinos, entonces ella los protegió bajo su dominio y el Papa no podía ir en contra de la reina para decir, entrégame esos capuchinos, ¿no? Entonces ahí tenemos otra figura femenina que hace que
que la orden se expanda. ¿Por qué? Porque cuando los capuchinos ya están en París, pues entonces ya empiezan a ser conocidos en España, empiezan a ser conocidos en Alemania, y es una mujer también la que les da esa base, ¿no? Entonces, todas estas cosas están distribuidas en un montón de fuentes, y lo que hay que hacer justamente es tematizar. Yo aquí pues tematicé barbas, capuchas, forma de vida, ¿no? Pero se puede tematizar, por ejemplo, capuchinos fugitivos, predicadores sagrados. Hubo pocos, pero sí hubo capuchinos diplomáticos que estuvieron muy cerca, sobre todo de los reyes españoles, y que hicieron política, ¿no? Hubo confesores de reinas, capuchinos, que incluso competían con los confesores jesuitas, que decir un confesor jesuita ya es bastante. Y resulta que algunas reinas dijeron, no, yo no quiero jesuita, quiero capuchino, y por eso hubo hasta controversias diplomáticas. Entonces, son como un montón de fuentes que están por ahí, y ahora que vine aquí y que, bueno, vi lo que tienen los frailes, que aquí, bueno, el tema capuchino es como importante por las misiones y todo eso. Yo creo que lo más necesario es trabajar en equipo, ¿no? Pero creo que me fui mucho del tema. No. Precisamente esa es la idea de la conversación, que podamos señalar distintas maneras de entrar al libro, y justo quisiera que nos detuviéramos ahí un instante. Acercarse a una obra de esas características siempre resulta para el lector un reto. O uno se acerca con una pregunta clara o con un interés claro sobre este libro o sobre las obras en general de nuestra selva editorial. Yo quisiera que pudiéramos detenernos unos momentos para precisar un poco la expectativa de los lectores. Y es, bueno, ¿cuál puede ser una pregunta afortunada para entrar a leer esta obra? Temáticamente está bastante bien descrita, pero generando, como apuntando hacia qué preguntas de investigación pueden ser desarrolladas aquí. Ya apuntamos un par de esas en la conversación, pero de pronto hagámonos un poco más explícitas. Preguntarse por la historia de los capuchinos, por la historia de las órdenes en general, y acercarse a este libro desde qué preguntas puede ser afortunado. Ya dijimos, hace un rato nos decía el profe, nos distanciamos un poco de los hechos y por decirlo de alguna manera, de las genealogías. Pero entonces, ¿con qué ideas o con qué preguntas podría uno como lector neófito o digámoslo, experto acercarse a esta obra? Bueno, yo creo que esta obra es para quien le interesa el tema de lo simbólico y los imaginarios. O sea, quien en esta obra esté buscando la legislación sobre bla 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 y cómo evolucionó el calzado, no. O sea, es un rollo simbólico. A mí, bueno, yo como historiadora cultural, lo que me interesa justamente son las redes por las que toda una comunidad construye identidades a partir de un ente que es supranatural y en este sentido que está arriba del todo, que sería, por ejemplo, el caso de los nacionalismos, ¿no? O sea, todos aquí son colombianos, ¿no? Y la ontología del colombiano está más arriba de lo que uno quiera, lo que uno le apetezca, etc. Bueno, en este sentido, los nacionalismos pues son imaginarios y son símbolos. Bueno, pues quien se quiera acercar a este libro, la pregunta que yo podría resolverle después de 600 páginas, ¿no? Es cómo podemos hacer una historia de lo simbólico y lo imaginario a partir de fuentes escriturales. Sería ese el tema, ¿no? Y además, la otra pregunta que creo que es una pregunta que está muy desdibujada porque los historiadores generalmente damos por hecho muchísimas cosas, ¿no? O sea, hay palabras que ya, por ejemplo, si uno dice democracia, pues como eso ya no significa nada en el mundo, pues está vacía de contenido, ¿no? Entonces, de pronto, el uso de palabras como advocación, hábito, religiosidad, se escriben, pero no se desmenuzan. Y entonces yo me preguntaba,
cuál es el imaginario que llevó a los capuchinos a tener cierto tipo de religiosidad. Por ejemplo, los capuchinos, según las crónicas y según otros documentos, los capuchinos españoles fueron más rigurosos que los capuchinos italianos en los tiempos de oración mental, en sus penitencias, etcétera, ¿no? Y entonces, por ejemplo, esas preguntas, yo decía, ¿y por qué donde nacen los capuchinos, que es en Italia, ahí son menos rigurosos que en España? Ah, bueno, muy fácil, porque Italia pasó por un periodo humanista, por un periodo del Renacimiento. España no, España pasó de convivir árabes, judíos, y bueno, de todos los reinos de España, a de pronto un imperio. Y el humanismo, además, que fue este humanismo que Erasmo de Rotterdam llevó a España, de pronto después del Concilio de Trento, cuando Carlos V ya dijo, ay, pues me quiero sentar con Lutero, pero Lutero no me quiere hacer caso y seguimos peleados, pues entonces digamos que ahí se rompe el humanismo español y por eso hay más rigidez en la regla. Entonces, es importante entender, y bueno, ahí coincido mucho con Marta, con la maestra Marta, que este libro tiene que ver con configuraciones mentales a partir de la cultura material. Eso sería. Y bueno, hay en un proceso de escritura tan largo, muy seguramente, y con esto quisiera que fuera realmente generosa con nosotros, en un proceso de escritura y de investigación tan prolongado, ¿qué quedó sin responder? Digamos, hay innumerables preguntas que pueden generar nuevas investigaciones, maneras distintas de aproximarse a estos temas. Sin duda alguna, hoy en un encuentro ya le escuché hablando de conformación de redes. ¿A partir de cuáles temas? ¿Qué preguntas quedan señaladas acá? ¿Qué líneas de investigación ricas quedan después de un ejercicio de búsqueda tan intenso y de investigación tan pronunciada sobre un tema, digamos, que no es posible sancionar en ningún número? Si quisiera que cuéntenos con calma y tranquilidad a dónde siguen, cuáles son los terrenos fértiles que quedan señalados en las direcciones en las que se trazó en un momento en un proceso de investigación. Bueno, las dos últimas páginas del libro, antes de la bibliografía, que también está muy larga, justamente es una enumeración de esas preguntas, ¿no? Pero como me dices que sea generosa, sí. Pues me voy a ir por cada una, ¿no? Y además por orden. Bueno, como les decía, la determinante influencia de las mujeres pudientes en el origen y en la consolidación de la reforma capuchina. Eso es un temazo, ¿no? Y sobre todo, para la gente que hace historia de género, que solo vincula a las mujeres con otras mujeres, sería interesantísimo que alguien que haga historia de género se dedicara a investigar a estas mujeres y su vinculación con un grupo de hombres. Eso sería muy interesante, ¿no? Eso queda por resolver. Y además, para esto sí hay que ir al archivo de Italia, porque ahí es donde están los papeles, ¿no? Pero no nada más esta historia de las mujeres en relación con una comunidad de hombres, sino esta historia de las mujeres relacionadas con el poder papal, que es otra cosa que tampoco está muy bien reseñado, ¿no? O sea, ¿quién está detrás del Papa? ¿El Papa decide solo? ¿O quién? Porque además, bueno, se asume que el Papa pues tiene consejos, etcétera, de los cardenales, pero nunca se habla de las mujeres que están dentro del Vaticano, a lo mejor, no sé, limpiando, siendo secretaria, siendo bibliotecaria, etcétera. ¿Cómo influyen esas mujeres en ciertas actividades que hace el papado y las comunidades religiosas? Eso me parece que es un tema trascendental que no está hecho. Hasta donde sé, lo último es un estudio sobre Catalina de Sigo relacionado con unas cartas con Carlos V, pero hasta ahí se queda el tema, o sea, no hay más, ¿no?
quizá en italiano haya, pero no conozco, ¿no? Después, la evaluación de coincidencias y divergencias en el ejercicio misional realizado entre capuchinos y jesuitas durante la época moderna. Ese es otro tema interesantísimo. A ver, en algún documento yo me encontré que las comunidades, después de la expulsión de los jesuitas, empezaron a llamar a los capuchinos jesuitas capuchinos. Eso es súper interesante. ¿Por qué? Porque, a ver, yo lo que sostengo aquí es que los jesuitas y los capuchinos fueron los dos brazos de la Contrarreforma. Lo que pasa es que los jesuitas se dedican a hacer casas de estudio para los nobles, tienen mucha vinculación con la administración del reino, con los comerciantes, de gente de dinero, ¿no? Y los capuchinos no, los capuchinos, de hecho uno ve sus templos de la época y son absolutamente simples. O sea, uno se entera de que es una iglesia capuchina porque tiene una campana, pero si no, uno pasa de lado y no se entera. Es decir, hay como, digamos, los capuchinos serían como la versión popular de la Contrarreforma y los jesuitas, desde mi punto de vista, serían como la versión de la élite. Sin embargo, a la hora de misionar, capuchinos y jesuitas tienen casi las mismas prácticas. Y esto es muy importante porque gracias a este estudio yo me di cuenta que no podemos seccionar las órdenes religiosas como lo hemos hecho hasta ahora. Los jesuitas se dedican a esto, los dominicos son inquisidores, no. Hay siempre una interrelación, una red de redes que además hace que si a un capuchino le va bien en su misión, ese capuchino manda a la imprenta sus cartas o sus sermones de misión, etc. Y son jesuitas o dominicos los que consumen esa producción capuchina y viceversa. Entonces, me parece que es muy interesante entrar por este punto de convergencias y divergencias y no nada más quedarnos con esta simplicidad de, bueno, los capuchinos que son franciscanos tienen como su fundador a San Francisco y los agustinos a San Agustín y bla, se acabó el punto, ¿no? Hay que entender las dinámicas sociales que estas órdenes religiosas tienen en cada época y cómo hay cruces entre otras órdenes, ¿no? Le comentaba el otro día al padre Eduardo que en México hay, bueno, me comentaba un compañero que hay en Sonora una iglesia que fue de jesuitas y tenían, pues ahí obviamente a Ignacio de Loyola, pero cuando los expulsan, pues entonces entran algunas misiones capuchinas, pero ya en el siglo XX los capuchinos se hacen de esa misión y todavía están por ahí. Bueno, pues resulta que ¿qué hicieron los capuchinos? Le quitaron pues los ropajes típicos de Ignacio de Loyola y vistieron a la imagen de San Francisco con capucho y entonces Ignacio de Loyola se convirtió en San Francisco con capucho, ¿no? Esto es una singularidad que a mí me parece que no ha sido estudiada, ¿no? Entonces, ese es otro tema. Otro tema. La proyección que alcanzaron los capuchinos luego de la supresión de la Compañía de Jesús. Bueno, esto tiene que ver con lo que decía hace un rato, ¿no? O sea, creo que una base súper importante de la orden es estudiar cómo impactó la expulsión de los jesuitas en el desarrollo de la orden. ¿Por qué? Porque hasta donde pude documentar, Carlos III, después de que expulsa a los jesuitas, a los capuchinos les dice, ustedes ya no tienen que pagar portazgo, que es, vamos a decir, como un impuesto de aduana por pasar de un reino a otro, que nadie moleste a los capuchinos en su paso de villa a villa, etc. O sea, yo pude ver ahí que hay un proteccionismo del rey hacia la orden capuchina después de que se expulsa a los jesuitas. ¿Y por qué? Bueno, porque los capuchinos fueron en general, hay excepciones, pero en general fueron muy obedientes siempre, y los jesuitas no. Entonces, ¿qué le conviene a Carlos III? Que además, ojo, esto es muy importante, porque Carlos III odia a las órdenes religiosas, digamos que no le gustan mucho los sacerdotes, se siente más cómodo con los del clero secular, pero a los regular no le gusta nada. Pero España está tan acostumbrada a ver frailes, y además hay que recordar la reforma de Cisneros, que es una reforma franciscana totalmente, que Carlos III, desde el punto de vista político, tiene que apoyar a los capuchinos, porque si no las reducciones jesuitas se le van de las manos.
Y hay que entender que una reducción jesuita, lo comentábamos también el otro día, no es nada más evangelizar. Una reducción tiene también que ver con la economía, con cómo se mueven los estratos sociales, ¿no? Entonces, ese es otro tema, ¿no? O sea, ¿qué sucede después de la expulsión de los jesuitas? Las causas por las que la presencia capuchina en el noroeste de la península ibérica fue poco visible hasta los tiempos de la exclaustración de bienes eclesiásticos. Bueno, el libro tiene un mapa que, bueno, ahí pianito se fue haciendo, y uno puede ver que la parte de Galicia, Asturias, en esta época que yo estudio, está prácticamente sola. No hay capuchinos ahí, no fundan, etc. Entonces, estoy entrando un poco al tema, con el tema de la Divina Pastora, pero a mí es una cosa que me extraña, ¿no? O sea, ¿por qué hay una profusión de conventos capuchinos en Castilla, en Andalucía, en Valencia, en Barcelona? Y Galicia, hasta el siglo XVIII, no tiene convento, solo tiene misiones. Pero además, es que lo interesante es que ahí está la tumba de Santiago. ¿Por qué los capuchinos no tienen presencia ahí? No lo sé. Bueno, ese es otro tema. Las fundaciones capuchinas que quedaron frustradas en el continente americano. Bueno, un ejemplo es el epílogo del libro, que en Nueva España, pues una mujer que se llama Ana de Iraeta, otra mujer, esto es interesante, que además no es cualquier mujer, es una hija de un gran comerciante que tenía redes tanto en el Atlántico como en el Pacífico, y además se casa con otra mujer que es muy rica, y además el hermano de esa mujer se vuelve jesuita, entonces los bienes que le tocaban por herencia se los dejan al hermano. Bueno, el chiste es que su papá es mega rico, ¿no? Y esta mujer, que además se casa con una persona importante de la Real Audiencia de México, esta mujer, cuando empiezan los movimientos que mal hemos llamado independentistas, me parece que ahí también hay que hacer una reflexión muy fuerte en la historia latinoamericana, porque al menos Miguel Hidalgo en México no se quería independizar, ¿no? Él lo que quería era que no lo gobernaran franceses, punto. Entonces, este rollo de las independencias latinoamericanas habría que revisarlo bastante, ¿no? Bueno, esta mujer que tiene mucho dinero, que tiene muchos vínculos, dice, para detener a todos los insurgentes deben venir capuchinos a la Nueva España, porque los capuchinos van a hacer que toda esta gente se haga mansa, ¿no? ¿Qué me está diciendo eso? Que hay un imaginario capuchino que no hemos podido medir. O sea, estamos en 1809, 1813 más o menos, y esta mujer piensa que va a resolver un problema sociopolítico llevando frailes porque son muy penitentes. Pero ella nunca ha convivido con frailes directamente en Nueva España, probablemente en España sí, ¿no? Entonces, digamos que ese epílogo es como la síntesis de todo el libro, porque de lo que se habla es de ese imaginario que incluso trasciende hasta hoy, ¿no? Por eso al final de un capítulo puse la fotografía de Fratello Metallo, que es un capuchino italiano que hace unos años tocaba heavy metal, compartió escenario con Slash y con otra gente, y ustedes pueden buscar en YouTube Fratello Metallo. Él sale con su hábito, con sus barbas largas, ¿no? Entonces, y ojo, no canta cosas profanas. Sus canciones de heavy metal son sobre María, sobre no al aborto, sobre temas que están como muy de actualidad en esta agenda político-religiosa de Roma, ¿no? Entonces, ese es como otro tema que queda por ahí, ¿no? O sea, ¿qué pasó en las comunidades americanas para que de pronto alguien dijera, es buena idea traer los religiosos para acá, pero además que sean capuchinos, ¿no? Entonces, ese es otro tema que hay que revisar, ¿no? Me dijiste que fuera generosa, me estoy tapando. Bueno, otra cosa es la circulación y recepción de la producción literaria capuchina en los virreinatos americanos. Obviamente,
casi toda la producción del siglo XVII y XVIII de los capuchinos pues está impresa en Madrid, ¿no? O en Sevilla, etc. Pero justamente, ¿qué pasa en lugares como México, donde no hubo capuchinos y hay un montón de libros de capuchinos? Esto que les comentaba hace un rato. ¿Quién leía eso y para qué? ¿Con qué fin? ¿Quién trasladaba eso? Por ejemplo, tengo un caso que está en el libro de un capuchino que viajó a la Nueva España con, no recuerdo si eran como 12 cajones de libros. Número uno, ese fraile no viene a misionar. O sea, alguien que va a misionar en esa época no lleva 12 cajones de libros a ningún lado, ¿no? Segundo, ese fraile seguramente se iba a quedar en la Nueva España. ¿Por qué? Porque durante la Revolución Francesa hay una persecución muy especial contra los capuchinos. Y esto tiene que ver también con redes de imaginario transnacional, vamos a decirlo así. Como ya les dije, los capuchinos fundaron en París, incluso antes de que el Papa les diera permiso, ¿no? ¿Qué hacían los capuchinos en París? Trabajaban con los protestantes, ¿no? Convertían a protestantes al catolicismo. Entonces, ¿qué pasa? Hay que recordar que la historia de Francia no es la historia de Iberoamérica, que es una historia plenamente cristiana católica. En Francia hay un rey que un día es católico, al otro día se levanta y es protestante, luego se casa con una cristiana y se vuelve otra vez católico, luego se vuelve otra vez protestante y así, ¿verdad? La matanza de los hugonotes y toda esta cosa, ¿no? Entonces, lo que sucede es que los franceses tienen mucho recelo en esta época por los capuchinos, porque son los capuchinos los que les están quitando a la feligresía protestante, ¿no? Y entonces, lo que sucede ahí es que hay un imaginario de que el capuchino es el verdadero lastre del progreso por ahí de 1789. Esta fama también es interesante compararla, porque no es lo mismo un capuchino en Francia que un capuchino en España, que un capuchino en Colombia, eso lo acabo de aprender, o que un capuchino que viaja con 12 cajones de libros a la Nueva España donde no hay capuchinos. ¿Qué hizo ese capuchino? No lo sé, no llegué más allá, el archivo solamente decía eso. De hecho, yo creo que viajó con más libros porque la lista no está completa, ¿no? Pero además hay otra cosa. En 1789, cuando inicia todo esto que hemos mal llamado la Revolución Francesa, lo que sucede es que los capuchinos comienzan a ser perseguidos muy fuerte, van a España. En España está también el tema bueno, está ahí Pepe Botella, hay insurrecciones en América, etcétera, y a los capuchinos, sobre todo en Cataluña, pues que Cataluña tiene bastante, son primos hermanos de los franceses por ahí, pues también se dedican a fusilar capuchinos. Entonces hay muchos casos de capuchinos que llegan a la Nueva España, y probablemente para acá si uno se pone a investigar también, sin licencias, sin pasaportes, son capuchinos que vienen huyendo. Entonces ese es otro tema interesante, la migración forzosa de los capuchinos hacia América después de la Revolución Francesa, ¿no? Ya voy a acabar. Un último, a ver, voy a escoger. Bueno, un último tema quizás sería la diversificación del término capuchino. ¿Por qué llamamos capuchino al café capuchino? ¿Por qué la sopa boba, que era la sopa que se daba en los hospicios, se conoció en toda España como sopa capuchina? ¿Eran solo los capuchinos los que daban sopa boba? No. ¿Pero por qué se relaciona imaginariamente? La sopa boba en realidad es un caldo, ¿no? ¿Por qué se relaciona ese caldo con los capuchinos, ¿no? ¿Por qué arquitectónicamente hay una manera de colocar los ladrillos que es la colocación capuchina? Todo eso hay que estudiarlo. Yo puedo decir que, bueno, por ejemplo, lo de los ladrillos probablemente sea porque, bueno, como sus edificios eran simples, pues de esa manera, pero son puras hipótesis, ¿no? Igual lo de la sopa boba. De hecho, hay una controversia incluso sobre por qué
el nombre de capuchino, si bien historiográficamente ha pasado, se ha dado por bueno que la gente comenzó a gritar Cappuccini, Cappuccini, porque tenían los capuchos. Hay en las crónicas otro tema que dice que en realidad los capuchinos fueron llamados capuchinos porque su hábito no era café, sino era pardoso con café. Y entonces eso a mí me hace mucha lógica, porque el café capuchino es así. O sea, lo que está arriba no es blanco, es pardo, ¿no? La nata. Y el café tampoco es café, es café con leche, ¿no? Entonces, todas esas cosas, todas esas nomenclaturas también habría que estudiarlas, así como, bueno, yo estudié la predicación a la capuchina, ¿no? Y bueno, hay muchos temas más, pero ya me callo. En la tarde de hoy y esperamos que nos encontremos próximamente para otras presentaciones amenas como esta y por supuesto está en su casa y ustedes de la Diseño Editorial espero por mucho tiempo. Muchas gracias a todos y muy buena tarde. Gracias. Muchísimas gracias. 20% de descuento. Bueno, Ricardo, 20% de descuento en el libro hoy porque es el lanzamiento. Entonces, muchísimas gracias para todos. Buenas tardes. Muchísimas gracias.